Durante años mi familia vivió cómodamente sin preocuparse por el futuro, hasta que el dinero se acabó y pusieron los ojos en mí. Durante la mayor parte de mi vida adulta, mi familia tuvo una manera casi mágica de hacer que todo pareciera resuelto. No hablo de lujo exagerado, pero sí de esa comodidad constante, casa bien puesta, refri lleno, viajes una vez al año, ropa nueva cuando ya tocaba, y una seguridad que se sentía eterna. Mi mamá decía que era cuestión de saber moverse y mi papá repetía que para eso trabajo. Yo crecí creyendo que era normal vivir así, como si el futuro fuera un trámite. La verdad completa me cayó encima ya de grande, cuando empecé a notar ciertas cosas. Siempre había un préstamo pequeño por aquí, una tarjeta que se paga sola por allá. Y esa costumbre rara de celebrar cada quincena como si fuera Navidad. Si alguien preguntaba por ahorros, mi mamá se reía. ¿Ahorros? Mejor vivir hoy, que uno no sabe mañana. Y lo decía con una convicción tan sólida que te hacía sentir tonto por preocuparte. Yo fui el responsable de la casa, pero a mi manera. Me fui a vivir por mi cuenta temprano, estudié y trabajé al mismo tiempo, y aprendí a contar cada sol. No porque me faltara apoyo, sino porque me daba vergüenza pedir. Mientras mis hermanos se quedaban más tiempo en casa, cambiaban de carrera, dejaban trabajos porque el ambiente era feo o se metían en proyectos que no cuajaban, yo me acostumbré a la rutina, sueldo, presupuesto. Ahorrar aunque sea un poco, pagar todo a tiempo. Con los años, esa diferencia se volvió un chiste familiar. Ahí viene el contador, pregúntenle a él, que es el señor adulto, él sí piensa en el futuro. ¡Qué aburrido! Me lo decían riéndose, pero también había algo más, una especie de permiso tácito para que yo fuera el que no se equivoca, el que resuelve, el que sabe. Y yo, por tonto o por orgullo, me lo creí. Todo cambió el día que mi papá me llamó con una voz que no le conocía. Ni enojado ni triste, asustado. Me dijo que quería verme, que era importante, que era de familia. Nos reunimos en casa de mis padres un domingo. Llegué pensando que era un problema de salud o algo serio. Estaban todos, mis 2 hermanos, mi mamá, mi papá, hasta una tía que vive cerca y siempre está donde huele a drama. Se sentaron como si fuera una intervención. Mi mamá puso una jarra con jugo, pero nadie tomó. Mi papá carraspeó y soltó la primera bomba. Habían vendido el auto meses atrás y no me habían dicho. Luego la segunda, estaban atrasados con la hipoteca. Luego la tercera, la que terminó de romperme el piso, la tarjeta que se pagaba sola en realidad era varias, y estaban al límite. El para eso trabajo se había convertido en para eso debo. Yo escuchaba con la sensación de estar oyendo una confesión ajena. Algo me decía que esto no era reciente, que venía de años. Mi hermano mayor intentó suavizarlo, no es tan grave, solo es un bache. Mi mamá, en cambio, soltó la frase que me heló, y bueno, tú eres el que está mejor. No dijeron ayúdanos de frente. No todavía. Primero construyeron el escenario. Hablaron de lo caro que está todo, de lo injusto que es el país, de que la vida se les fue en un ratito, de que ellos me dieron todo y que ahora solo necesitan respirar un poco. Mi tía, como si tuviera libreto, metió la cucharada, los hijos agradecidos cuidan a sus padres. Eso es ley de vida. Yo sentí un nudo de rabia, pero también miedo. Rabia por la manipulación evidente. Miedo porque, por primera vez, la comodidad familiar tenía grietas. Y cuando una familia que se creía indestructible se quiebra, el ruido es ensordecedor. Mi papá al fin lo dijo, necesitaban un préstamo. Solo para ordenarnos, solo para ponernos al día, solo por unos meses. Y ahí vino el número. Era tanto que me dio risa, pero no de alegría. Era la suma de mis ahorros de años, más un préstamo personal, más vender cosas, más endeudarme yo. Era pedirme que me hundiera con ellos para que ellos flotaran un rato más.
Me quedé callado. No porque no tuviera respuesta, sino porque en mi cabeza estaban peleándose dos voces. Una decía, son tus padres, no los dejes caer. La otra decía, te están usando como salvavidas porque no quisieron aprender a nadar. Intenté hacerlo racional, pedí ver cuentas, montos, contratos. Quise saber qué deuda era real y qué era deuda emocional. Mi mamá me miró como si la hubiera insultado. ¿No confías en nosotros? Mi hermano menor se burló, ya empezó el interrogatorio. Mi papá se ofendió, yo no tengo por qué mostrarte nada, soy tu padre. Y ahí entendí la trampa. No querían ayuda, querían obediencia. Querían que yo entregara mi estabilidad como prueba de amor. Aún así, me temblaban las manos. Porque aunque estuvieran equivocados, eran mi gente. Y en una familia como la mía, el que pone límite se convierte en el villano oficial. Yo ya veía el titular, se olvidó de nosotros cuando más lo necesitamos. Me tomé un minuto y dije lo único que podía decir sin explotar, que no podía decidir ahí, que necesitaba pensar, revisar mi situación, y que si iba a apoyar, tenía que ser con un plan claro. Les prometí algo pequeño, ayudar ese mes con un par de recibos para que no les cortaran servicios. Mi mamá aceptó con cara de eso no es nada, pero aceptó. Yo me fui sintiendo que había salido de un incendio, pero con olor a humo pegado a la ropa. Las semanas siguientes fueron una avalancha. Mensajes diarios. Llamadas para saber cómo estás que terminaban en ya lo pensaste. Mi tía publicaba indirectas en redes sobre la ingratitud. Mis hermanos, que nunca me buscaban, de pronto querían conversar. La palabra familia se usaba como martillo. Entonces empecé a investigar por mi cuenta. Hablé con un conocido que trabaja en un banco, revisé cómo funcionan refinanciamientos, consolidaciones de deuda, y hasta me ofrecía acompañar a mis padres a una asesoría gratuita. Ahí se destapó todo, no era solo un bache. Había préstamos a nombre de mi papá que yo no sabía, uno incluso con una tasa absurda. Había compras impulsivas para la casa, pagos mínimos durante años, y lo peor, un par de deudas que ni siquiera eran de ellos, sino de mi hermano mayor, que las pasó a la tarjeta de mi mamá para que no le saliera en su historial. Cuando el asesor preguntó por ingresos reales, mi papá se quedó mudo. Mi mamá empezó a llorar. Y mi hermano mayor miraba al piso como si fuera víctima de una injusticia cósmica, no de sus decisiones. Salimos de ahí en silencio. En la vereda, mi papá explotó, pero no contra él mismo, sino contra mí. ¿Ves lo que haces? Nos expones. Nos humillas. Mi mamá me acusó de haber llevado a un extraño a juzgarlos, como si el problema fuera la mirada ajena y no el agujero financiero. Mis hermanos, por supuesto, se alinearon con ellos. Yo era el traidor por intentar poner luz. Esa noche recibí un mensaje de mi papá, si no nos vas a ayudar, dilo de frente. Me quedé mirando la pantalla hasta que me ardieron los ojos. No era una pregunta. Era una amenaza disfrazada de honestidad. Decidí que si iba a hacer algo, iba a hacerlo bien, sin regalar mi vida. Les propuse un plan, yo no iba a darles dinero en efectivo. Podía ayudar a negociar con el banco, ordenar pagos, establecer un presupuesto real, vender cosas innecesarias y si era necesario, aportar una cantidad fija mensual por un tiempo limitado. Siempre y cuando todos pusieran de su parte. Incluí algo que sabía que les dolería, recortes. Adiós a suscripciones, adiós compras porque estaban en oferta, adiós comida a domicilio 3 veces por semana, adiós gastos invisibles que sumaban como termitas. La respuesta fue peor de lo que imaginé. Mi mamá dijo que eso era vivir miserable. Mi papá dijo que yo quería mandar. Mi hermano menor se rió y dijo, el Señor perfecto cree que nos va a enseñar a vivir.
Mi hermano mayor, el que había pasado deudas a la tarjeta de mi mamá, se puso agresivo. Tú sí tienes, no seas tacaño. Para eso te fue bien. Ahí me salió una claridad que no conocía. Les dije algo que jamás había dicho en voz alta: a mí no me fue bien por suerte. Me fue bien porque me cuidé. Y no voy a destruir lo que construí para tapar decisiones que ustedes no quieren ni admitir. Hubo un silencio pesado. Mi mamá empezó a sollozar. Mi tía, que estaba en altavoz porque siempre tiene que estar, dijo: qué feo hablar así de tus padres. Y mi papá me remató con una frase que todavía me retumba: si te niegas, te olvidas de esta familia. No supe qué contestar. Corté la llamada con un necesito espacio que sonó débil incluso para mí. Esa semana casi no dormí. Me debatía entre la culpa y la rabia. Me imaginaba a mis padres perdiendo la casa y me sentía monstruo. Me imaginaba entregándoles mi dinero y después viéndolos repetir lo mismo, y me sentía idiota. Entonces pasó lo que me terminó de despertar. Un jueves, un número desconocido me llamó. Era un gestor de cobranzas. Me habló por mi nombre completo. Me dijo que tenía una deuda vencida y que necesitaban coordinar pago. Yo pensé que era estafa. Le pedí datos. Me dio el nombre del banco, el monto, y parte de mi DNI. Me helé. Le dije que no tenía idea de qué hablaba. Él, muy tranquilo, me dijo: señor, el préstamo está a su nombre. Fue desembolsado hace 3 meses. 3 meses. Justo cuando mi papá dijo que todo estaba bajo control. Sentí que el mundo se me giraba. Corté y llamé al banco. Me confirmaron: había un préstamo pequeño, pero real, con mi firma digital. La dirección de correo asociada no era la mía. El número de contacto tampoco. Pero el titular era yo. No sé describir la mezcla de sensaciones: traición, vergüenza, miedo, asco. Fui al banco al día siguiente, presenté reclamo por suplantación y pedí rastreo. Me dijeron que investigarían, que no podían decir mucho, que hiciera denuncia. Denuncia. La palabra me reventó el pecho porque la denuncia, en este caso, no era contra alguien. Era contra alguien de mi sangre. Esa misma tarde fui a casa de mis padres sin avisar. Mi mamá abrió y su cara lo dijo todo antes de que hablara. Entré, fui directo, sin gritos. ¿Quién sacó un préstamo a mi nombre? Mi papá apareció y empezó con el teatro. ¿Qué estás diciendo? Yo le mostré el papel del banco. Mi hermano mayor se puso pálido. Mi hermano menor se escondió detrás de una sonrisa nerviosa. Mi mamá se quebró primero. Dijo que fue por desesperación. Que mi hermano mayor encontró una forma. Que era solo un poquito y que lo iban a pagar apenas tú nos ayudes. Mi papá intentó justificarse diciendo que era temporal y que no te iba a afectar. Como si endeudarme a escondidas fuera un favor. No grité. Creo que eso los desconcertó más. Me senté, respiré, y les dije que ya había iniciado reclamo y que iba a denunciar porque no me dejaban opción. Mi papá golpeó la mesa: eso es meternos presos. Mi hermano mayor se levantó y me señaló como si yo fuera el criminal: tú quieres destruirnos, por plata. Mi mamá lloraba suplicando: hijo, por favor, piensa en tu padre, en tu familia, en lo que dirán. Y ahí, por primera vez, vi la escena desde afuera. No eran víctimas del destino. Eran adultos que habían elegido el atajo, y cuando el atajo se acabó, eligieron robarle al único que todavía tenía camino. Les dije que no iba a pagar nada de ese préstamo. Que si el banco resolvía a mi favor, bien. Que si no, iba a pelearlo hasta donde pudiera. Y que, de paso, cualquier ayuda que yo hubiera considerado antes quedaba cancelada. No por venganza, sino por seguridad. Porque ya no era un tema de familia, era un tema de límites básicos.
Salí de esa casa y sentí algo raro, alivio. Tristeza también, sí, como si se muriera una imagen. Pero alivio, porque al fin mi cabeza dejó de discutir. La decisión ya no era moral, era evidente. Las semanas siguientes fueron una guerra fría. Mi papá me mandó mensajes alternando insultos y ruegos. Mi mamá intentó arreglarlo con cariño, como si un mi amor pudiera borrar un fraude. Mis hermanos me bloquearon, luego me desbloquearon para lanzarme acusaciones, luego volvieron a desaparecer. Mi tía publicó un estado diciendo que la sangre no se traiciona. Nadie mencionó la traición real. El banco tardó, como siempre. Pero el rastro fue claro, el correo usado para el préstamo estaba vinculado a un teléfono que aparecía en el nombre de mi hermano mayor. Cuando lo confronté por mensaje, dijo que era un malentendido, que él solo ayudó a papá con un trámite. Ese trámite era mi identidad. Al final, el banco anuló la deuda mientras seguía la investigación y me recomendaron cambiar contraseñas, bloquear consultas, activar alertas, todo. Yo hice eso y más. Cambié cerraduras, cambié números, ajusté mi vida como si me estuviera protegiendo de desconocidos. Solo que no eran desconocidos. Lo más duro no fue perderlos, sino aceptar que la familia que yo defendía en mi cabeza quizá nunca existió como yo la imaginaba. Existía la idea de familia mientras hubiera comodidad. Cuando la comodidad se acabó, apareció el verdadero contrato: tú debes, tú pagas, tú callas. Hoy sigo recibiendo, de vez en cuando, un mensaje de mi mamá preguntando si podemos conversar como antes. A veces me tienta responder con nostalgia. Pero luego recuerdo la frase que me dijeron como si fuera lo más lógico del mundo: tú eres el que está mejor. Y me doy cuenta de que, para ellos, yo no era un hijo. Era un plan de respaldo. No sé qué pasará con la casa, con sus deudas, con su orgullo. Me duele, sí. Pero también me da paz saber que por primera vez elegí mi futuro sin pedir permiso. Y si alguna vez vuelven a decir que los abandoné, al menos voy a tener la certeza de que no abandoné a una familia, abandoné un agujero que intentaba tragarme completo.